instando a la Junta de Extremadura a devolver a los pensionistas en el mes de octubre el importe del copago farmacéutico excedido tras un año de entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, más los correspondientes intereses de demora cuando se haya sobrepasado el periodo máximo de devolución, y a poner en marcha los mecanismos necesarios para que aquellos no tengan que adelantar la cantidad alguna por encima del límite máximo de aportación mensual, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista y cuyo registro de entrada fue el 13.278. En primer lugar, y por dicho grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Serrano García por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. En julio del 2012, hace ya más de un año, entró en vigor el copago farmacéutico, una de las medidas del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones. Un Real Decreto que pone fin al sistema sanitario gratuito y universal. O sea que para garantizar la sostenibilidad del sistema, la derecha excluye a ciudadanos del derecho a la asistencia sanitaria, como son los inmigrantes en situación irregular. Y para garantizar la sostenibilidad del sistema, saca a los mayores de 26 años que no tienen condición de asegurado de las tarjetas de sus padres, los da un número nuevo y los etiqueta como personas sin recursos, con la misma identificación en farmacia que un trabajador que gane 18.000 euros. Y lo que supone una discriminación total con un parado de larga duración que no recibe ningún tipo de prestación y que está exento de copago. Jóvenes que solo reciben del Gobierno la respuesta o paro o emigración, y salen en ese exilio forzoso con una tarjeta sanitaria que en Europa solo tiene validez de 3 meses porque son personas sin recursos, después de los cuales se quedan sin cobertura sanitaria si no han encontrado ningún empleo. Dicen ustedes que estas medidas que han puesto en marcha mejoran la calidad y la seguridad de las prestaciones. Pues lo que hacen es ustedes poner barreras de acceso, porque 1 de cada 10 pensionistas han dejado de tomar algún medicamento porque no pueden pagarlos. Un cambio de modelo a golpe del Real Decreto, sin consultar con los agentes implicados, sin un debate previo que nos permita ver dónde están los problemas y qué soluciones hay, por qué las hay, y sin ponerlo en su programa electoral. Por lo tanto, son medidas para las que no están legitimados ni social, ni política, ni técnicamente. Ustedes anunciaron un programa electoral y están desarrollando otro completamente distinto, y eso es un engaño político. Rompen un sistema eficiente y de calidad con unos excelentes resultados en salud, con una gestión prácticamente pública, lo cual quiere decir que no fuera ineficiente. Y sí es verdad que tenemos una crisis económica, pero desde el 2008, que ha supuesto una caída brutal de los ingresos. Tenemos un problema de ingresos, señor consejero, pero no de gasto. Y detrás de ese discurso de la derecha de despilfarro, que es una mentira, se esconde lo que es su verdadera intención, que es hacer de la sanidad pública el negocio de unos pocos. La derecha ha encontrado en la reducción del déficit la excusa perfecta para el recorte social. Eliminan gasto social y aparecen nichos de mercado-negocio. Y la deuda libera al Gobierno de todo compromiso social, ¿verdad? Y deja a los ciudadanos al albur de los mercados. Y mire, señor consejero, los derechos, los mercados no tienen como función, no podemos dejar los derechos al albur de los mercados, porque los mercados no tienen como función garantizar la igualdad de los ciudadanos. La derecha, en poder de la verdad absoluta y en contra de lo que establece el conocimiento científico, la evidencia científica que indica que los copagos reducen el consumo innecesario, pero también reducen el consumo necesario, lo cual supone un riesgo para la salud. Y sin tener tampoco en cuenta la experiencia de otros países de nuestro entorno, como Alemania, que abandonan los copagos porque no
garantizan aquello por lo que fueron puestos en marcha, no garantizan la sostenibilidad del sistema y dice que son medidas que nunca se deben tomar. Ustedes imponen el copago y lo envuelven en reordenación y racionalización del gasto farmacéutico. Los copagos mejoran la equidad del sistema, dicen los señores de la derecha, y lo que hacen es trasladarle el gasto a los ciudadanos. Ahorran ustedes a costa de los enfermos crónicos, las personas dependientes y las personas con discapacidad. Con ustedes llegó la igualdad y la equidad, ¿verdad, señor consejero? Obligan a los pensionistas a pagar sus fármacos con tramos tremendamente insolidarios, entre 18.000 y 100.000 euros, lo cual quiere decir que un pensionista que gane 18.000 euros y esté más enfermo paga más que uno que cobre 100.000 euros. Y los pensionistas llevan más de un año adelantando a la Administración el 10% de sus medicamentos, lo cual supone ya casi 5 millones de euros que han salido de los bolsillos de los ciudadanos y están en las arcas de la Administración, empobreciéndolos y mermando su capacidad económica. Y además sitúa a Extremadura en una situación de desigualdad con otras comunidades autónomas como Andalucía, que no pagan más de los 8 euros. Y lo más grave es que disponen ustedes de los mecanismos para evitar que eso suceda. Y Monago consiente que los pensionistas sigan adelantando el 10% de sus medicamentos. Yo les pregunté al Gobierno en comisión ¿para cuándo, señor consejero, el módulo informático? Y el señor gerente del SED me contestó que la señora ministra, la señora Mato, iba a hacer esos tramos de renta más solidarios, ¿verdad? Para que esta medida del copago tan justa pues fuera más justa aún. Y nos mintió el gerente del SED en comisión, porque saben ustedes que las actuaciones en los tramos de copago no va a afectar a los pensionistas, solo a los activos. Pero más grave es aún que ustedes están incumpliendo la ley, porque el Real Decreto establece que le tienen ustedes que devolver el exceso de copago con una periodicidad semestral. Llevan 15 meses adelantando el 10% y solo le han pagado 4 meses, y no a todos. Son sus datos, señor consejero. En junio de este año, el señor César Santos nos decía que el Servicio Extremeño de Salud tiene que devolver 1.080.000 euros. De 4 meses, en 4 meses se han embolsado 1.080.000 de los pensionistas. Han devuelto 918.000, solo un 85%. Pero faltan 162.000 que el SES no ha retornado porque corresponden a las recetas manuales. ¿Y qué sucederá, señor consejero, con estos 162.000? Dicen ustedes que no es legal devolvérselos a los pensionistas porque no justifican con la documentación, pero sí fue legal, señor consejero, quitárselo, ¿verdad? Eso sí fue legal. Ahora dicen ustedes que no es legal porque no tienen los documentos, porque ustedes no les dieron la información necesaria. Dicen, y si en 4 meses no van a retornar 162.000 euros a los pensionistas, ¿cuánto no va a retornar en 15 meses que llevamos de copago? Dicen ustedes y reconocen que no se dio la información de forma adecuada a los pensionistas, que no fueron ustedes insistentes para que los pensionistas pudieran guardar sus copias de receta y sus tickets. No fue insistente, señor consejero, es que no existió información y han tenido a los ciudadanos desprotegidos. Y un año después dicen ustedes que van a poner en marcha una campaña informativa. En junio lo dijo, que iban a mandar a los centros de salud unos dísticos informativos para que los pensionistas sepan lo que tienen que guardar para reclamar el copago cuando se trata de recetas manuales. Los dísticos, señor consejero, todavía no han llegado a los centros de salud. Por lo tanto, abuso indecente de nuestros mayores. Se están ustedes aprovechando de su fragilidad. Monago no paga a los pensionistas, Monago le debe dinero a los ciudadanos. Y este grupo parlamentario socialista, a través de esta propuesta de impulso, exige al Gobierno que le devuelva inmediatamente en el mes de octubre el exceso de copago a los pensionistas más los intereses de demora. Y este grupo parlamentario exige al Gobierno que ponga en marcha de inmediato el módulo informático que evite
que los pensionistas no tengan que pagar más de los 8 euros que establece el Real Decreto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Señorías, ahora es el momento de anunciar por parte de los portavoces de los 4 grupos parlamentarios si alguno de ellos va a presentar enmienda transaccional o in voce a la presente propuesta de impulso. ¿Se va a presentar alguna? No presentándose ninguna, ¿algún grupo parlamentario quiere hacer uso de su intervención en contra de la iniciativa? Tampoco. Pasamos a la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación. En primer lugar, por el Grupo Mixto, la agrupación de diputados Prescres, la señora Ávila Núñez tiene un tiempo de 5 minutos que desea hacerlo desde su escaño. Ahora. Gracias, señor presidente. Intervengo desde mi escaño porque no voy a extenderme mucho. Considero que esta propuesta está totalmente debatida. Hace algunos meses se trajo a este hemiciclo, fue aprobada y lo único que falta es que el Gobierno cumpla. Comparto la preocupación del Grupo Socialista sobre este tema. Por lo tanto, señora Serrano, mi grupo apoyará esta propuesta de impulso. Votaremos a favor porque, además, tenemos constancia que a todos los pensionistas no se les ha pagado el dinero que adelantaron de sus medicamentos. Al final, como siempre, los más perjudicados son los que menos tienen y con la nueva reforma de pensiones que se avecina y el copago hospitalario, el Gobierno llevará a nuestros pensionistas y a esos familiares a los que ayudan porque están parados, los llevarán a una situación de riesgo. Lo que me sigue sorprendiendo de esta Cámara, señorías, es que no se cumpla todo lo que se aprueba. Un ejemplo es esta propuesta, que la aprobamos hace 5 meses y el Gobierno hace caso omiso y no las lleva a la práctica. Pido al Gobierno regional, para finalizar, que lleven a cabo y no dejen en el olvido las propuestas que se aprueban en esta Cámara, porque parece que solo ponen en marcha las que les interesan. Señor Monago, señor Carrón, no hay excusas, deben abonar las cantidades que se les adeuda a los pensionistas de una manera inmediata y poner en marcha el sistema informático que prometieron para que no tengan que adelantar el dinero. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes tiene la palabra su portavoz, señor Escobar Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Señora Serrano, vamos a votar a favor de esta propuesta. Supongo que usted ya se lo imaginaba, aunque estoy seguro que si hubiera sido el caso contrario habría encontrado una explicación lógica. Bien, el Real Decreto 16/2012 fue el que implantó el incremento de las aportaciones de los usuarios para la compra de medicamentos. Lo que pasa es que este Real Decreto ha sido más conocido como el del copago, incluso el del repago, porque efectivamente ya los ciudadanos españoles, a través de sus aportaciones, pues ya pagaban el Sistema Nacional de Salud, pagaban las medicinas, incluso ya pagaban una parte. Lo que pasa es que este Real Decreto, pues supuestamente, tratando de garantizar la sostenibilidad del sistema, pues establecía un incremento de esas cantidades. Lo peor de este Real Decreto es que incluía a sectores de población, a los que tienen menos renta, a los que están en situación más débil, incluía en esa obligación, los incluía en ese ámbito de los que debían contribuir al sostenimiento del sistema. A los pensionistas se les obligaba, por primera vez en muchísimo tiempo, se les obligaba a pagar parte de los medicamentos. Podemos discutir si las pensiones son altas o bajas, si los 8 euros o los 18 o los 60, lo que toque es mucho o poco. Lo cierto es que pasamos de una situación en la que el acceso a las medicinas era gratuito a un acceso en el que había que pagar una parte. Y luego, tal como se ha desarrollado el Real Decreto, nadie se ha quedado en los 18 o 60 euros. Han tenido que pagar mucho más, porque la realidad es que el mecanismo de devolución no ha funcionado como debería.
Yo creo que este es uno de los decretos más injustos que ha emitido el Gobierno del señor Rajoy y que nos lo impuso a todas las comunidades y que unas con más o menos fortuna o con más o menos aciertos se han opuesto, reclamaron, rechazaron, replicaron, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gustaría es cargarme el Real Decreto 16/2012. Eso es lo que me gustaría, acabar con ese Real Decreto y volver, en principio, a la situación que había antes y después avanzar hacia otra situación. Porque nosotros lo que queremos es que el Sistema Nacional de Salud, queremos que la prestación tiene que ser universal y gratuito. Y, de hecho, el Real Decreto 16 de 2012 restringió la universalidad y redujo la gratuidad. Ese fue el efecto de ese Real Decreto. Con lo cual, digamos que le estamos pegando mordiscos al sistema de salud que nos hemos dado, que, hay que decirlo, me extraña que todavía no se haya dicho hoy, es un modelo ejemplar y que probablemente es de las cosas más exportables que tiene España, incluso a los países con los que muchas veces nos comparamos y con los que muchas veces solemos perder esas comparaciones. El Sistema Nacional de Salud español es perfectamente homologable, probablemente es lo mejor que conocemos comparándolo con Estados Unidos, con Alemania, con otros países. Y por eso creemos que esas características de universalidad y gratuidad hay que defenderlas y hay que mantenerlas. Y este decreto, desde luego, fue en el sentido contrario. Claro, nuestro modelo pasa por rechazar este decreto y por avanzar y corregir incluso la situación anterior, porque, en fin, tampoco me parece justo que los parados, incluso sin prestaciones, tuvieran que pagar parte de sus medicamentos. Y eso formaba parte de la situación anterior, que tampoco para nosotros es la ideal. Esta situación en la que estamos es peor que la anterior, pero eso no quiere decir que la situación anterior, en la que efectivamente los parados, sin prestaciones incluso, tenían que pagar parte de los medicamentos. Y también nos gustaría corregir esa parte y avanzar de verdad hacia la gratuidad y la universalidad. Y claro, entonces en esta situación, señora Serrano, hemos tenido la tentación de votar en contra de su propuesta, porque lo que pide es que se cumpla un decreto del PP. No sé si me explico. Estamos pidiendo que se aplique lo que establece la ley. Estamos pidiendo que se cumpla un decreto del PP, un decreto que a mí me gustaría tumbar. Por lo tanto, hemos tenido la tentación de votar en contra, pero no vamos a votar en contra, porque nosotros queremos que se ejecute el copago tal como dice la ley. Señores del PP, el problema del copago, siendo un problema obligar a pagar parte de los medicamentos, es que no ha sido las cantidades en los términos que se dice, es que la gente ha pagado mucho más. Y algunos se lo han devuelto, a otros no, y otros están esperando a ver cuándo. Por lo tanto, no son los 8 euros, o los 20 euros, o los 60 euros. Es que hasta ahora los pensionistas han pagado bastante más y ellos siguen viendo que ese dinero no acaba de devolver. Por lo tanto, estamos diciéndole, señores del PP, cumplan las leyes que ustedes hacen, cumplan ese Real Decreto. Y ese Real Decreto dice, en el artículo 4, apartado 13, el importe de las aportaciones que excedan esos montos será objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral. Por lo tanto, tengo que votar a favor de que se cumpla un decreto que yo quiero tumbar, un decreto que no me gusta. Pero como estamos en aquello de entre lo mejor, lo posible y lo excelente, nosotros creemos que es bueno que se cumpla esa parte de ese Real Decreto, estando en principio en contra de él. Por lo tanto, mantenemos el voto afirmativo a esta propuesta y nosotros creemos que ya es hora, no basta la excusa de los problemas informáticos, de la tarjeta, ya es hora de que se devuelvan las cantidades del exceso que tienen que pagar, que se les reconoce a los pensionistas que tienen que pagar. Aunque nuestra meta esté más allá. Nosotros queremos avanzar de verdad hacia la gratuidad y la universalidad, y eso supone corregir cosas del sistema como estaba antes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Mayoritario, Grupo Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Rosa Romero. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, una de dos, o usted lo está haciendo muy bien o el Grupo Socialista tiene pocas ganas de trabajar, porque le repiten las propuestas de impulso, además lo hacen con apatía y confunden las fechas. El Grupo Socialista sí es verdad que presentó una propuesta de impulso, pero no fue en el mes de marzo, sino que fue en el mes de abril. El problema es que no están en lo que tienen que estar. Y es conveniente que aclaremos algunas cuestiones, señora diputada. El copago farmacéutico ya existía antes de que el Partido Popular llegara al Gobierno, si se ha mantenido en esta región durante los 28 años de Gobierno socialista. El copago farmacéutico ha existido siempre. Sí es verdad que existió un modelo diferente de copago farmacéutico y mientras los socialistas gobernaban, el 40% de los medicamentos los pagaba la mayor parte de la población extremeña. Y no hacían ustedes discriminación en si estaban trabajando, no estaban trabajando, si eran parados de corta o larga duración.
¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular? Regula esa situación y establece un nuevo modelo de copago. Un modelo de copago más justo, más equitativo y más solidario, en el que se aporta en función de la renta y no en función de la edad. Veo que a usted le hace mucha gracia, pero esto no es un chiste. Y gracias a esta modificación, señora diputada, ya no pagan por sus medicamentos ni los jubilados con pensiones no contributivas, ni los parados de larga duración sin prestaciones, ni los que recibían una renta mínima de inserción. Y salen ustedes, señores diputados, aquí esgrimiendo un certificado de que el monopolio de los buenos sentimientos lo tienen ustedes en el Partido Socialista. Ustedes hablan aquí de igualdad, de solidaridad, exhibiendo un certificado de que el monopolio de esos buenos sentimientos los tienen ustedes. Pues vaya rompiendo ese certificado porque es más falso que el de los ERE de Andalucía. Bastante más falso que el de los ERE de Andalucía. Y a las pruebas me remito y le voy a decir por qué, señora diputada. Miren ustedes, ha tenido que ser un gobierno del Partido Popular que tiene no solamente cabeza para los números, sino también corazón para hablar y reconocer derechos a las personas, los que por primera vez en Extremadura han reconocido una paga complementaria a las pensiones no contributivas, una paga complementaria de 200 euros, un gobierno del Partido Popular. Y ha tenido que ser un gobierno del Partido Popular en Extremadura, por fin, el que reconozca un nuevo derecho a los extremeños, que es el derecho a la renta básica, un derecho que los socialistas le negaron sistemáticamente año tras año durante 28 años. Por lo tanto, no están ustedes en poder de ningún certificado que acredite absolutamente nada. Y entran ustedes, señorías, ahora a criticar un copago que ha existido siempre. Si ustedes no están en contra del copago farmacéutico, ustedes de lo que están en contra es del pago, porque en esta región se ha gastado sin ton ni son y no se ha gestionado. De esa manera generaron ustedes 16.000 millones de euros de déficit en la sanidad española y 193 millones de euros en la sanidad extremeña. Y el señor Fernández Vara, en el Ecuador de su legislatura, fue consciente de esa situación y abrimó por la responsabilidad reconoció el señor Fernández Vara el error de haber hablado en su campaña electoral solo de derechos y no de obligaciones. Y decía el señor Fernández Vara, a lo mejor debemos empezar a hablar de las cosas que hasta ahora no nos hemos atrevido. Tienen que estar financiados todos los medicamentos y al 100%, los que resuelven mucho y los que resuelven poco. Lo decía entonces el señor Fernández Vara y no le faltaba razón. Y además añadía con bastante lucidez, señora diputada, vamos a renunciar a tomar decisiones a costa de poner en peligro todo el sistema de protección. Esto lo decía el señor Fernández en una convención del PSOE en Zaragoza. Y terminaba con una frase lapidaria. Recursos para ofrecer a todo el mundo, el oro y el moro, no hay. Eso lo decía el señor Fernández Vara y de haber estado allí yo también le hubiera aplaudido. Lástima que esa cordura le durara poco y 2 años en la oposición hayan bastado para trabajar con la irresponsabilidad que lo están haciendo. Miren ustedes, el Gobierno del Partido Popular está devolviendo a los pensionistas en los tiempos establecidos en el Real Decreto 16/2012. Lo ha explicado el presidente extremeño a pregunta del secretario de su partido. Ha explicado perfectamente cuántas personas pagan más de 50 euros. Estamos hablando de que hay 62 pacientes que pagan más de 50 euros, pero es que reciben una renta superior a 100.000 euros. ¿De qué igualdad y de qué equidad, señora diputada, estamos hablando? Y se lo explica también el secretario de Salud. Se han realizado 120.000 operaciones de devolución que ha afectado a 68.290 usuarios. Es verdad que hay un problema con las recetas manuales y hay un procedimiento, voy terminando, señor presidente, y hay un procedimiento para la devolución. Pero es que les recuerdo a ustedes que ustedes pusieron en marcha en el decreto 68/2006 de 4 de abril cuál era el procedimiento para devolver el precio de los productos farmacéuticos de uso pediátrico a familias numerosas, personas discapacitadas extremeñas y enfermos pediátricos crónicos. Un procedimiento de 9 puntos, señorías. Fotocopia compulsada del DNI y empadronamiento, 9 requisitos, para que al final ustedes pudieran resolver en el plazo máximo de 6 meses y si no resolvían se entendían desestimados. El Gobierno del Partido Popular está devolviendo. Los que no les han devuelto el dinero a los extremeños son ustedes, que todavía le deben al SE el dinero de sus comilonas, de sus mariscadas, de sus vinos, buenos vinos y sus bebidas finas, que tenían ustedes un paladar exquisito, pero es de bastante mal gusto. Pueden ustedes traer cuantas propuestas de este tipo quieran, porque nosotros seguiremos explicando los desmanes que ustedes han cometido en la sanidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar, señorías, el debate de esta propuesta de impulso, tiene la palabra de nuevo la señora Serrano García por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Esta será la legislatura de las personas. Sesión plenaria número 3 del 4 de julio del 2011. Debate de investidura. Le recuerdo, señor Monago, sus palabras. Si solo miramos como políticos nuestros problemas desde el punto de vista contable, las personas que son la base de nuestra acción política casi no se verían. Y no las ve, señor Monago. Usted a las personas no las ve. Nos dijo que usted representaba a ese abuelo que piensa volver a trabajar porque no le llega la pensión. Pues a mí me gustaría cómo se encuentra ahora ese abuelo cuando ustedes le han subido el IBI, la luz, el agua y está copagando sus medicamentos. ¿Ha preguntado usted cómo se encuentra ese abuelo, señor Monago? Y nos dijo también, señor Monago, que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Y en política lo más importante es lo que no se dice. Y lo que no nos dijo el señor Monago es que la sanidad dejaría de ser universal y gratuita. Lo que no nos dijo es que la sanidad pasaría de ser uno de los servicios públicos mejor valorados a ser una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Lo que no nos dijo es que llevaría la sanidad pública extremeña a ser de las peor valoradas del país. Eso no nos lo dijo, señor Monago. Y no nos dijo tampoco que Extremadura sería la región de mayor recorte. Eso también se le olvidó decirnos, igual que no nos dijo que iba a cerrar 21 puntos de atención continuada, que ahí están los vecinos de Aldea Centenera recordándoselo otra vez la injusticia y el ataque a mano armada a la sanidad en el medio rural. Y no nos dijo que las listas de espera se dispararían el doble y que no cumpliría usted la ley de tiempo de respuesta. Y tampoco nos dijo en el debate de investidura que los enfermos crónicos, las personas con discapacidad, los pensionistas tendrían que pagar sus medicamentos y ahora van a tener que empezar a pagar también los enfermos graves con cáncer los medicamentos que retiran de sus hospitales. Por lo tanto, señor Monago, se olvidó usted de las personas. Se olvidó usted de Francisco Hernández Teodoro, Oliva de la Frontera. Tiene una pensión de 780 euros. Monago le debe 504 euros. Solamente le ha devuelto julio y agosto del 2012 31 euros. Y ahora le han pagado un recibo en abril y 2 en junio que no coincide con las cantidades que le tienen que devolver. Y el señor Francisco ha tenido que meterse en un laberinto burocrático, rellenar un acta a terceros para que le devuelvan a usted su dinero. También se olvida usted de Isidora Hernández Rodríguez, que vive con la pensión de su marido. Isidora tiene Alzheimer y es incapaz de hacer frente al abuso del Gobierno de Monago si no fuera porque su sobrina controla lo que este Gobierno indecente la debe. Monago la debe 221 euros y no le ha devuelto absolutamente nada. María de Badajoz tiene una enfermedad degenerativa, necesita morfina. Una caja de 30 comprimidos vale 150 euros, el 10% 15 euros. Una cada 8 horas, cada 10 días, 15 euros. Solo para la morfina, solo para la morfina. También se olvidó, señor Monago, de Patrocinio y de Clotilde Hidalgo, que viven en Quintana de la Serena, en la calle... Silencio, señoría. Silencio. Silencio. Señora Tortonda. Señora Tortonda, la próxima vez tiene una advertencia. Se lo advierto, señoría. Señor presidente, ¿para qué quiere la palabra? La ha molestado, pues le falta lo peor. Silencio. Sí. Un momento, está el tiempo parado, señoría. Sí, señor ¿Para qué quiere presidente. la palabra, señor presidente? Su señoría acaba de decir que este es un gobierno indecente y yo creo que la única persona indecente será su señoría si no retira eso del diario de sesiones. Consuelo. Eso también, antes te iba a llamar yo la atención.
Silencio, señoría. Señor Fernández Gómez. Señor Fernández Gómez. Señor Fernández Gómez. Silencio, señoría. Silencio, silencio. ¿Para qué quiere la palabra el portavoz del Grupo Socialista? Para que no conste en acta el insulto del señor presidente de la señora diputada. Silencio, señorías. Silencio, gracias, señoría. Gracias también al señor presidente por su intervención. Silencio, señorías. Silencio. Gracias. Señora Serrano, ¿está de acuerdo con esta presidencia? ¿Retiramos la palabra indecente del diario de sesiones? Y la del señor presidente también, También, hacia mi persona. también. De acuerdo. Quedan retiradas las dos palabras indecentes que se han pronunciado en la sesión plenaria. Señoría, silencio. Tranquilo. Señor Rodríguez Osuna, tiene una advertencia, señoría. Tranquilo. Tiene una advertencia, señoría. Da igual. Si estoy hablando, señoría, lo mínimo, señor Rodríguez Osuna, es escuchar las aclaraciones de la presidencia. Gracias. Quedan retiradas, señoría, por tanto, del diario de sesiones las dos calificativos que se han producido tanto desde la tribuna como desde el escaño por parte de la interviniente y por parte del presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y ruego a sus señorías que no vuelvan a utilizar calificativos de esas características. Se lo he dicho también en privado ahora a su señoría. Muchas gracias. Puede continuar, señoría, por el tiempo que le queda. Le ruego vaya concluyendo. Voy terminando. Patrocinio Cabezas y Clotilde, de Quintana de la Serena. Viven en la calle Camino de Zalamea, en la calle donde usted se crió cuando era pequeño. Le han adelantado 450 euros y solo le ha devuelto 60 euros a la cuenta. Basta ya de este ataque a los colectivos más vulnerables. Basta ya de atacar la equidad del sistema y basta ya de romper el acceso igualitario. Están ustedes instalados en la mentira. No devuelven el copago a los pensionistas. No paga, señor Monago, usted no paga. Usted está fuera de lo que es la Extremadura real de Clotilde y de Patrocinio. Está fuera. Yo ya le pediría, ante esta cruce de acusaciones, también de paso al presidente de la Asamblea, amparo, señor presidente, porque esta propuesta de impulso va a salir con la mayoría de esta Cámara, para que este Gobierno cumpla los acuerdos que se hacen en esta tribuna, que cumpla con los acuerdos de la mayoría de esta Cámara. Señoría. Amparo al presidente. Silencio. Silencio, señorías. Le quedan 20 segundos, señora Serrano. 20 segundos. Concluyo con las palabras de mi compañera diputada del Congreso de los Diputados, Patricia Hernández. Esto es un gobierno nini. No tienen ustedes ni alma ni vergüenza. ¡Hola! Silencio, señorías. Silencio, señorías. Gracias, señora Serrano. Esta presidencia también le tiene que decir, señora Serrano, que espero que tenga su señoría autorización de esas personas con nombre y apellido que ha dado usted por la propia Ley de Protección de Datos para poderlas dar desde la tribuna. Gracias, señorías. Antes de entrar en votación, señor Rodríguez Osuna, la segunda advertencia. Por lo que acaba de decir su señoría, le aseguro, señoría, que este presidente de vista no anda bien, por eso tengo gafas, pero de oído le aseguro que ando muy bien, señoría. Silencio, señoría. Antes de entrar en votación, señorías, les recuerdo que hay dos votos delegados, uno en el señor Cantero Calvo y otro en el señor García Gómez. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 32, votos en contra 31, ninguna abstención. Sumados los votos delegados, serían 33 votos a favor, 32 votos en contra. Por tanto, queda aprobada la iniciativa.
Señorías, la segunda de las propuestas de impulso ante el Pleno es la número 137, instando a la Junta de Extremadura a destinar para la anualidad 2013 la cantidad total de 2.172.151 euros prevista para los libros de texto en el curso 2013-2014, para poder hacer frente a las necesidades de las familias extremeñas en el comienzo del curso escolar, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, y cuyo registro de entrada fue el número 13.287. Para su defensa, por parte de dicho grupo parlamentario y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Ruiz de Gaunas. Señorías, todos pensábamos que el curso pasado sería el peor de la historia de la educación de nuestro país, pero estábamos equivocados. Este lo superará con creces. Por segundo año consecutivo y desde que gobierna el Partido Popular, la vuelta al cole resulta imposible de pagar para muchas familias. Padres y madres afrontan como pueden el inicio del curso escolar más difícil en muchos años, con menos presupuesto, menos profesores, menos becas y menos ayudas, perdiendo así los logros que se consiguieron en educación de las últimas décadas. Porque la falta de ayudas para libros de texto y el alto coste del material escolar, con un escandaloso IVA del 21%, dibujan un escenario en el que cada vez hay más obstáculos insalvables para un elevado número de familias. Hace más de 30 años que la Constitución española, en su artículo 27.1, reconoce que todos tienen derecho a la educación y el artículo 27.4 dispone que la educación básica es obligatoria y gratuita. Pues a pesar de que esto se reconoce y se recoge en la Constitución, resulta que los libros de texto y los materiales que el alumnado necesita para cursar la enseñanza obligatoria siguen suponiendo una carga cada vez más importante para la familia. Justamente en este momento, en este contexto económico, cuando esta debería ser una iniciativa de las distintas administraciones públicas, es cuando los gobiernos del Partido Popular recortan las ayudas y las becas. Ya sabemos que después subirá aquí el portavoz del Partido Popular y nos soltará la arenga que se tienen también aprendida y nos dirá que la crisis les ha obligado o nos volverá a repetir que es culpa de la herencia recibida. Discurso, señorías, que ya no convence ni a sus propios votantes del Partido Popular y que además no soluciona el problema de los extremeños y de las extremeñas. Pero, señorías, no nos engañemos, no todos los recortes tienen origen en la crisis, sino en la ideología de este Gobierno. Con el Partido Popular, la educación pública se deteriora y se acaba la igualdad de oportunidades. Con el Partido Popular, la educación de calidad queda reservada para quien pueda pagarla y la educación, señores y señoras del Partido Popular, es un derecho, no es un negocio. Esta semana, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha anunciado que el Ministerio eliminará las ayudas de libros de texto. Ya en el curso anterior recortaron desde 100 millones de euros que tenía presupuestado el Gobierno de Zapatero hasta 20 millones de euros. Y en el curso 2013-2014 este recorte llega hasta 1,4 millones de euros. Solo presupuestan para Ceuta y Melilla. Pero no nos engañemos, en Extremadura está ocurriendo exactamente igual. Es un Gobierno de derecha y espero que esto no le moleste al señor Monago que se lo diga, a lo mejor también le parece un insulto. O sea, es un Gobierno de derecha el que gobierna en Extremadura igual que el que gobierna en España y, por lo tanto, sus políticas siguen la misma ideología. Y es que en Extremadura también sufrimos los recortes en educación. Desde que el señor Monago, presidente de la Junta de Extremadura, comenzó a gobernar, los recortes en becas y ayudas para educación cada vez son mayores. En Extremadura hay 172.000 parados, un 43% no cobran ninguna prestación. Y eso hace muy difícil que las familias puedan hacer frente a los gastos del curso escolar. Y es que, señorías, el mes de inicio del curso escolar ya no es el mes de la cuesta de septiembre, sino el mes del calvario, porque, desgraciadamente, a muchas familias no les salen las cuentas. En el caso de las ayudas destinadas a dotación para libros de texto, en los presupuestos del año 2011, último año gobernado por los socialistas en Extremadura, se asignaron 9 millones de euros para ayudas de libros y material escolar, correspondiente al curso escolar 2011-2012.
Desde que gobierna el Partido Popular en Extremadura, vemos como año tras año estas ayudas han ido disminuyendo. En el curso escolar 2012-2013, ya con presupuestos del Partido Popular, solo se designaron a esta partida 3,5 millones de euros, o sea, una bajada del 61% con respecto al curso anterior. Y, además, eliminaron las ayudas para material escolar. Para el actual curso escolar 2013-2014, el presupuesto vuelve a bajar hasta 2,6 millones de euros. Y, además, se da la circunstancia de que, por primera vez, solo tendrán derecho a ayudas para la compra de libros los alumnos de primero y segundo de primaria, quedando el resto del alumnado excluido. Y es que las políticas del señor Monago cada vez son más lesivas para el ciudadano. Según la Consejería, existen en los centros educativos 67.000 lotes de libros de texto, muchos de ellos con más de 8 años y en condiciones pésimas. Otros que ya han desaparecido del mercado, lo que ha obligado a las familias que no tienen becas de libros a tener que fotocopiarlos, y otros que se encuentran totalmente desfasados. Pero no estamos hablando de lotes de libros que existen en los centros, porque para primero y segundo de primaria la propia Consejería ha dicho que esos libros no existen. Estamos hablando de ayudas para comprar libros de texto de primero y segundo de primaria. Y es que, señorías, ahora más que nunca es necesario invertir en becas y ayudas al estudio, porque cada vez hay más familias que rozan el umbral de la pobreza. Y con estos recortes lo único que se consigue es contribuir a que aumente cada vez más la brecha entre las diferentes capas de la sociedad. Pero, además, como se recoge en la orden del 19 de agosto, 2 del 2 de septiembre, por la que se regula el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto a centros públicos, en concreto en su artículo 10, especifica que el libramiento de estos fondos se hará el siguiente desglose. En la anualidad 2013, o sea, en la que estamos actualmente, 500.000 euros. Anualidad 2014, 1.672.151 euros. Todos con cargo a la Secretaría General de Educación, programa 222G y concepto 229, gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios. Lo mismo ocurre en la orden de 11 de septiembre del 2013, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar los libros de texto de centros concertados. El libramiento de fondos, 427.849 euros, se hará con cargo a la anualidad 2014 y también en el programa 222G de la Secretaría General de Educación. Sí, señorías, han oído ustedes bien, no se pagarán estas ayudas hasta el año 2014. No tienen presupuestado estas partidas en el año 2013. Y es que estas son las consecuencias del fuerte recorte en los presupuestos de educación para el ejercicio 2013. Ustedes rebajaron el presupuesto en 30 millones de euros con respecto al año 2012. Pero, además, se da la paradoja de que el programa 222G, actividades complementarias y ayuda a la enseñanza, donde debe venir presupuestado las ayudas para la adquisición de libros de texto, ha sufrido un recorte de 15 millones de euros. Es decir, que además de la disminución del presupuesto para ayudas de libros de texto, ahora encontramos que el presupuesto no existe. Han recortado tanto que ahora no tienen dinero. No habían presupuestado para el ejercicio económico 2013 el importe de estas ayudas. Y ahora pretenden dejar para los presupuestos de 2014 las ayudas de libros de texto. Presupuestos que todavía no existen, que no han sido aprobados. Están dejando una deuda de forma torticera para el próximo ejercicio presupuestario de 2 millones de euros. ¿Cuándo cobrarán las familias? ¿Hasta cuándo estarán los alumnos sin libros de texto? Años anteriores se impulsó el vale de libros de texto por parte de los centros educativos, donde una familia con derecho a ayudas de libros llevaba el vale al librero y éste se lo fiaba hasta que llegaba el importe de las ayudas. Ahora, muchos libreros no aceptan los vales porque no se fían de cuándo van a recibir el dinero de los libros. Y es que no se fían de ustedes, porque ustedes no pagan absolutamente a nadie. Y ya están pagando a los proveedores a los 3 meses y medio. ¿Cómo se van a fiar de ustedes? No creo que la consejera siga pensando que el curso escolar de Extremadura ha comenzado con normalidad. A los problemas de transporte, el retraso en el pago de las nóminas del profesorado de la concertada, ahora se suman los problemas con los libros de texto. Muchos alumnos hoy día todavía no cuentan con libros de texto, libros que no pueden comprar por falta de recursos económicos. Ahora, en las aulas de primero y segundo de primaria, los profesores están dando fichas fotocopiadas al alumnado, en espera de que todos los alumnos tengan los libros de texto. Estos alumnos han perdido ya un mes de clase, la programación no se está dando.
Por lo tanto, estamos perdiendo calidad de la enseñanza. Alumnos con necesidades educativas que necesiten más tiempo para asimilar los conceptos no tendrán tiempo de hacerlo porque ya han perdido un mes de curso, solo por la desidia, la falta de seriedad, la falta de rigor y la improvisación de la Consejería de Educación y Cultura. Y es que con estas medidas ustedes están fomentando el abandono y el fracaso escolar. Mejorar la educación y mejorar la igualdad de oportunidades y ayudar además a liberar a las familias más afectadas por la crisis de las consecuencias más nefastas de esta es la base más sólida y eficaz sobre la que construir el futuro. Por eso, este Parlamento tiene que garantizar este derecho y no puede ser ajeno a medidas injustas que no garantizan la igualdad de oportunidades. Por ello, pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios para esta propuesta de impulso en la que se insta a la Junta de Extremadura a destinar para la anualidad 2013 la cantidad necesaria para hacer pago a las ayudas de libros de texto. Vaya terminando, señoría. Gracias. Muchas gracias, señora Ruiz de Gauna. Señorías, ¿por parte de algún grupo parlamentario se presenta alguna enmienda transaccional o in voce? No se presenta ninguna. A continuación, ¿alguno de los grupos parlamentarios quiere hacer uso de su palabra en contra de la iniciativa? Pasamos, pues, por tanto, al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados, PRES-CREX, tiene la palabra su portavoz, el señor Benedito Pita, por tiempo de 5 minutos. Mi grupo va a apoyar su propuesta. Entendemos que el mes de septiembre para muchas familias es un auténtico drama, un drama económico que difícilmente son capaces de soportar, dado la precariedad en que se encuentran muchas familias en paro o con salarios muy bajos, a pesar de lo que dice el señor Montoro, con salarios muy bajos, y que hace que ese gasto extraordinario que tienen que realizar les sea muy complicado. De ahí que creemos que el Gobierno, la Consejería, debería hacer un esfuerzo para que ese dinero lo recibieran las familias lo antes posible y no en los plazos que están estipulados ahora mismo, por una cuestión simplemente de facilitarles el acceso. El tema de los libros de texto y de material escolar es un tema del que habría que hablar más en profundidad y no solamente de las becas y de las ayudas. Habría que hablar de esas editoriales que de alguna manera modifican los libros de texto y hacen que, a pesar de que los centros no puedan cambiar los libros durante 4 años, el cambio de unas tapas o el cambio de una frase en un libro hace que, al final, los alumnos tengan que comprar un libro o cambiar el texto antes del plazo prefijado. Yo creo que ahí la Consejería debería intervenir para que las editoriales cumplieran y mantuvieran los textos el tiempo que marca la normativa y no hubieran esos cambios de libros de texto que se producen con bastante asiduidad. Creo que eso es esto. Tampoco entendemos muy bien, y eso desde luego va en el criterio del profesorado y va en el criterio de los centros, el que niños de infantil, niños muy pequeños, estén gastando 300 y más euros en libros y material escolar. Nos parece una auténtica barbaridad. No creo que eso sea fundamental para el aprendizaje de esos niños. Creo que con bastante menos dinero esos niños podrían tener material más que suficiente para poder ejercer y no cargar sobre las familias un dineral que les supone y un presupuesto importante que les supone el mes de septiembre, porque hay que hablar no solamente de libros, de material escolar, sino también de ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la Consejería debería hacer un esfuerzo para que esto se pagara a principio de curso y así estas familias pues, no tuvieran que hacer ese esfuerzo tan grande que tienen que hacer. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies tiene la palabra el señor Casco Ruiz por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Hace unos minutos en el Parlamento español se ha perpetrado contra la educación la Ley Wert y hoy se trae aquí una iniciativa que también habla de un problema que afecta a muchísimas familias y que nos dibuja la situación de la educación y el papel que tiene en este caso el Gobierno ante la educación. Nosotros creemos en la plena gratuidad de la educación a lo largo de todas las etapas académicas, garantizando desde el comedor escolar hasta los libros de texto y materiales y, por supuesto, la propia instrucción pública. Allí donde la gratuidad de la enseñanza es plena y completa e incluye todo, por ejemplo, Finlandia, aprueban y están a la cabeza en todos los informes educativos que se hacen por parte de distintos organismos europeos e internacionales sobre todo. Sin embargo, en este país, por desgracia, hemos apostado poco y mal por la educación. Habría que preguntarse por qué. Tal vez porque una sociedad formada y crítica es una sociedad que no acepta ningún tipo de abuso del poder, venga de quien venga, y tal vez le interesa a determinados gobiernos, yo diría que a casi todos los gobiernos que han pasado, una sociedad de acrítica, aborregada, silenciosa y sin formación. Los libros de texto forman parte también de uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar las familias cada vez que se inicia el curso escolar de sus hijos. Estamos hablando de cantidades de 300, 400 euros, sin incluir los materiales escolares que se van a gastar por el uso a lo largo del curso académico, que deben afrontar de manera inmediata. Y no se puede garantizar la universalidad de la educación para todas las familias con independencia de su capacidad económica de entrada si hay familias de trabajadores humildes que no pueden hacer ese desembolso y, por lo tanto, tienen que acudir a becas que resulta que no las obtienen y tienen que acudir a ayudas de la comunidad o del Estado y no las reciben. Cuando se produce eso, estamos atentando contra la igualdad de oportunidades. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa por una razón obvia y básica. Si se ha presupuestado 2.172.151 euros, deben gastarse 2.172.151 euros. El único cambio presupuestario que pudiéramos aceptar ante eso sería para incrementarlo. Desde luego, jamás para modificarlo a la baja. Por lo tanto, lo que se presupuesta, gástese. Igual que exigen ustedes en el AVE, aplíquelo también, en este caso, en materia de libros de texto. Y hay, además, otras fórmulas que se pueden poner en marcha para favorecer a las familias. Les doy una, la pueden copiar perfectamente, de Valencia. Además, gobierno del Partido Popular, para que no digan que uno es tendencioso. Allí se va a premiar obviamente económicamente, a aquellos maestros, a aquellos profesores que no emplean libros de texto de editoriales, sino que hacen el libro de texto en clase con los alumnos. Eso obviamente es un esfuerzo por parte del profesorado y por eso reciben un incremento salarial, una gratificación, entre comillas, un premio económico por esa labor, porque no solo están consiguiendo que haya una mayor participación de la comunidad educativa, de los alumnos en la enseñanza, sino que además le están ahorrando mucho dinero a las familias. Copien ustedes buenas iniciativas como esa y, desde luego, para el resto, para los que tienen que seguir haciendo uso del libro escolar, aquellos que no pueden pagárselo y que tienen derecho a ello, que tienen derecho a la ayuda de la Administración regional, páguenlo ustedes puntualmente. Pero 300 euros para muchas familias es la diferencia entre que su hijo tenga una buena educación o no la tenga. Y no creo que nos convenga dar marcha atrás en lo que tanto costó conseguir y conquistar en esta sociedad. Muchas gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Barrios García por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señora Ruiz de Gauna, mire usted, el curso académico o el curso escolar este año y el año pasado ha empezado con problemas, como todos los años, pero yo le puedo asegurar que ni ha habido más problemas ni más graves que los 28 años que ustedes han estado en el Gobierno de Extremadura. Y cuando llevamos 2 cursos académicos con tal normalidad, ustedes se inventan los problemas, señorías. Ustedes se inventan los problemas. Y cuando ustedes luego van a explicar esto a los pueblos, cuando ustedes están organizando actos reivindicativos, huelgas, etcétera, etcétera, y no hay participación, ustedes se dedican a buscar 20.000 excusas. Y solamente hay una, señora de Gauna, solamente hay una, que los extremeños no le creen, que están indignando ustedes a los extremeños con todas estas mentiras que ustedes están diciendo, porque son mentiras, y ahora les voy a poner 2 o 3 ejemplos, señora Ruiz de Gauna. Los extremeños no ven que la educación pública corra peligro en Extremadura. Los extremeños ven que la educación pública goza de muy buena salud, señora Ruiz de Gauna. Usted ha dicho que este año solamente se va a pagar los libros o los lotes de libros de primero y segundo de primaria. Yo tengo aquí la orden. Dígame en qué artículo o en qué parte de la orden dice eso, señora de Gauna. Porque le tengo que decir que si usted no me lo dice aquí, usted está mintiendo. Porque yo tengo la orden, señora Ruiz de Gauna, y me la he leído, y en ningún sitio dice eso. Usted ha dicho que en estos presupuestos no hay partida presupuestaria para el libro de texto. Falso. Porque ha habido una transferencia presupuestaria, una modificación presupuestaria, y hay 500.000 euros. Y lo dice la orden. Y lo dice la orden, señora Ruiz de Gauna. Por lo tanto, en estos presupuestos del 2013 sí hay partida presupuestaria. Pero le voy a dar algunos datos, señora Ruiz de Gauna. Mire usted. En Extremadura, algunas se ríen, y la verdad que para lo que cobre todos los meses solamente para reír, tiene que echar muchas carcajadas en este pleno. Le voy a dar algunos datos, señora Ruiz de Gauna. Sí, señoría, con lo que usted gana todos los meses es para que se esté riendo las 8 horas que dura el pleno. Silencio. Señora Ruiz de Gauna, le voy a dar algunos datos. Silencio, señor Barrios. Señor Barrios se ciña a la iniciativa, a la cuestión exclusivamente. Disculpe, Para llamar la atención, estoy yo, disculpe, señor presidente, disculpe, señoría, si lo ofendió. Le voy a dar unos datos que son clarificadores. Tenemos en Extremadura, señora Ruiz de Gauna, para tercero, cuarto, quinto, sexto y los 4 cursos de la ESO, 67.000 lotes de libros. 67.000. Primero y segundo, como usted sabe, es material fungible, es material o libro que no se puede volver a utilizar y quedan excluidos. ¿Sabe usted cuántos becarios hay en tercero, cuarto, quinto, sexto y eso? 59.500. Sobran, señora de Gauna, 7.500 lotes de libros. Y la mayoría de los centros, y son varios, de los que yo he llamado y me he preocupado por saber cómo lo gestionan, me han dicho que en ese centro reciben libros incluso los que no son becarios, acogiéndose, señora Ruiz de Gauna, a lo que dice la orden. Y si quiere usted, aquí hay el acta de un colegio, yo no voy a dar nombre, donde dice que el director informa que se ha facilitado el libro a 163 alumnos becarios y a 103 alumnos que no son becarios. Señora Ruiz de Gauna, sobra el libro de texto. Y en primero y segundo, que son los libros que hay que comprar, son aproximadamente 11.000 lotes. Por 120 euros, que es lo que ustedes en un decreto marcaron por lote, señora Ruiz de Gauna, es 1.320.000 euros. Si hay presupuestado 2.600.000 euros, señor Casco, hay dinero suficiente. Y va a ocurrir lo que ocurrió hace 2 años, que el dinero que sobre, que es aproximadamente 1.280.000 euros, se le ha dicho a los centros que lo pueden destinar a material escolar. Hay dinero suficiente, porque lo que no se puede venir aquí a reivindicar, que gastemos 9 millones de euros, que por cierto, el Ministerio le daba a usted 4,5 millones, o al Gobierno entonces 4,5 millones de euros, el 50%, ahora el Gobierno de Extremadura, señora Ruiz de Gauna, pone el 78%, ustedes nunca más del 50%. ¿Pero qué están diciendo ustedes? ¿Que nos gastemos 9 millones de euros en comprar libros de texto? ¿Sabe usted cuántos lotes serían eso? 64.000 lotes. Si quitamos los 11.000 de primero y segundo, tendríamos 53.000 lotes para tercero, cuarto, quinto, sexto y la ESO. Pero si nos sobra 7.500 lotes, ¿cómo vamos a comprar 53.000 lotes más?
esas políticas de despilfarro, esas políticas ineficaces y esas políticas de derroche, los extremeños ya no las comprenden, señora Ruiz de Gauna. Ya no la comprende, ya no nos lo perdonan. Tiene que ir terminando, señoría. Voy terminando, señor presidente. Eso es lo que ustedes han estado haciendo en estos 28 últimos años, señora Ruiz de Gauna. ¿Cómo vamos a comprar 53.000 lotes de libros si nos sobra 7.500 lotes de libros? Digan ustedes la verdad, porque han empezado el curso, y dígame usted una sola familia o un solo alumno de Extremadura que se haya quedado sin ir a clase porque no tiene su lote o no tiene su material. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate, señorías, la señora Ruiz de Gauna tiene de nuevo la palabra por tiempo de 5 minutos. Bueno, señores del Partido Popular, no vengan aquí a contarnos milongas y a contarnos mentiras. Hagan las modificaciones de crédito que sean necesarias, porque ya han hecho miles a lo largo de la legislatura, por otras cosas, incluido por los premios CERES. Busquen el dinero y paguen a las familias. Eso es lo que tienen que hacer, que actualmente existen niños que todavía no tienen libros de texto en las aulas, porque todavía hay aulas donde se está trabajando con fichas que fotocopia el profesor, y eso es lo que está ocurriendo en Extremadura. Silencio, señorías. Silencio en el hemiciclo. Gracias. Puede continuar, señora Ruiz de Gauna. Bueno, según parece, si hay dinero, dice que hay dinero presupuestado. Me habla de 500.000 euros, por supuesto, 500.000 euros. Pero ¿cuánto es la ayuda? Son 2,5 millones. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuándo lo vamos a pagar? ¿En el año 2014? No hay presupuestado 2,5 millones de euros, que es lo que se ha asignado a estas ayudas. Yo creo, señor Barrios, que usted, bueno, se habrá leído la orden, pero la verdad no me extraña que no se haya enterado de nada de lo que pone ahí. Usted dice que sobran libros de texto, pero es que estamos hablando de los alumnos de primero y segundo de primaria, que la misma consejería dice que no hay libros de texto. Estamos hablando de eso. En esa partida de 67.000 libros, ¿hay libros para primero y segundo de primaria? No los hay. Esos son los alumnos que no tienen libros. Y después dice... Silencio, señorías. Nos anuncia el Partido Popular que por lo visto la consejería va a dar dinero para que los centros se lo gasten en material escolar. Pero vamos a ver, si no tienen presupuestado, ¿cuándo le van a dar dinero a los centros? ¿En mayo? ¿En abril? Entonces, en abril y mayo los centros educativos, con ese dinero que le da la consejería, se compran el material escolar. ¿Para qué queremos el material escolar? Se lo necesitamos ahora. Bueno, no me extraña, señor Barrios, que cuando usted se haya intentado leer la orden, pues no se haya enterado de lo que pone. Porque es que mire usted lo que ha pasado en este año. Resulta que el 19 de junio la Consejería de Educación pues emite una instrucción para los centros públicos para coordinar las actuaciones para la reutilización de los libros de texto que existen en los bancos de libros. Silencio, señorías. Señor Galán, señor Parejo, señor Sánchez Duque. Silencio, señorías. El mismo día hacen una recomendación. Ahora para los centros concertados, ya llevamos 2, pero no nos quedamos ahí. El día 2 de septiembre aparece una orden de la Consejería por la que se regula el libramiento de fondos para la dotación de libros de texto a centros públicos. Día 2 de septiembre. Y nos vamos al día 13 de septiembre y se hace una orden que se convocan las ayudas destinadas a financiar la dotación a los centros privados concertados. O sea, fíjese usted, 4 convocatorias este año para ayudas de libros de texto en nuestra comunidad. Y estas 4 convocatorias se solapan y van dirigidas al mismo alumnado. Las órdenes van dirigidas al alumnado de primaria, secundaria obligatoria y educación especial. Las instrucciones van dirigidas al mismo alumnado, excepto primero y segundo de primaria. O sea, tenemos 2 instrucciones y 2 órdenes que van dirigidas al mismo alumnado. Esta aluvión de convocatoria lo que ha producido es desorientación en los centros educativos y entre los padres y madres del alumnado,
que no sabían si tenían que volver a solicitar la ayuda. Además, las fechas de la publicación no son las más adecuadas, dejándolas para el 19 de junio, un día antes de terminar el curso escolar, y a primeros de septiembre, cuando los centros educativos tienen una mayor carga de trabajo. Una vez más, se confirma la incompetencia de esta Consejería de Educación y Cultura. Día tras día se pone en evidencia que son malos gestores y que desconocen la realidad de los centros educativos de nuestra región, porque duplican las convocatorias y, encima, como no tienen presupuesto para las ayudas, las pasan al año 2014, provocando que las familias no puedan cobrar estas ayudas hasta el año próximo. Incompetentes y malos gestores. Esa es la definición de los responsables de la Consejería de Educación y Cultura. Y esto no solamente se lo digo yo, y no se lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, se lo dice, por ejemplo, la Asociación de Directores de Educación Infantil y Educación Primaria, que, como usted sabrá, señora consejera, ya le han enviado varias cartas. El día 2 de julio le enviaron una refiriéndose a las ayudas de libros de texto y le decían: no nos parece oportuna la fecha en la que se ha publicado la instrucción de reutilización de libros de texto para el próximo curso escolar. Dicha instrucción nos ha sido remitida el último día lectivo del curso, sin darnos tiempo siquiera de informar correctamente a las familias, muchas de las cuales, y según nos resida, no tendrán conocimiento de la misma. Terminando, señoría. Asimismo, nos preocupa que se haya excluido en dicha instrucción a los alumnos de primero y segundo de educación primaria. Eso se lo dicen los directores de los centros educativos, los que están al lado de los alumnos, los que conocen realmente la educación en Extremadura, lo que está pasando en Extremadura. Y yo solamente quiero saber quién es el responsable de este desaguisado, quién es el responsable de que estos niños no vayan a cobrar las ayudas de libro de texto hasta bien entrado el año. Y yo lo único que le digo al señor Monago, aquí presente, que lo que tiene que hacer es cesar de inmediato al equipo de educación. Ese equipo de educación, por su inoperancia, por su ineptitud y porque demuestra otra vez más que hacen una pésima gestión de la educación de los extremeños. Tiene que terminar, señoría, ya. 10 segundos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señoría. Señorías, concluido el debate de la propuesta de impulso, entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63. Votos a favor 32, en contra 31. Sumados los votos delegados, votos a favor serían 33 y en contra 32. Queda aprobada, por tanto, la propuesta de impulso. La tercera de las propuestas de impulso ante el Pleno, señorías, es la número 138. Instando a la Junta de Extremadura a mostrar su rechazo y a oponerse en el Consejo Interterritorial de Salud al copago por parte de los pacientes de los medicamentos dispensados por los hospitales, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes y cuyo registro de entrada fue el número 13.331. Por dicho grupo parlamentario tiene la palabra y por tiempo de 10 minutos su portavoz para la defensa de la misma. Señor Escobar. Señor presidente, con su permiso. Volvemos a hablar de la sanidad. Volvemos a hablar de medicamentos, de pago, de copago, de repago. Y cuando en esta Cámara hemos hablado muchísimas veces de energía, es porque hay algo que no acaba de quedar bien y porque hay unas expectativas que no se cumplen. Y si en este momento del debate repetimos y sacamos otra vez a colación los temas de la sanidad, es que hay algo que no va bien, hay algo que preocupa. Es que hay nubarrones y seguramente algo más que nubarrones, hay chaparrones. Cuando el río suena, agua lleva. Volvemos a intentar evitar las medidas que restringen la universalidad del sistema y que reducen la gratuidad del sistema.
que seguramente nunca fue universal del todo, nunca fue gratuito del todo, pero hay medidas que restringen las prestaciones actuales. Y volvemos a enfrentarnos, creo, a unas medidas que son torpes, que son erróneas, creo que van a ser ineficaces, porque creo que no han cuantificado cuál será el efecto de esas medidas, creo que sería calderilla, francamente, y ustedes verán, por eso digo que son torpes, porque si a cambio de calderilla van a crear una sensación generalizada de recorte, de ataque a la sanidad, de retroceso, eso ya es cosa suya. Pero a mí lo que me preocupa es que son medidas injustas, porque vuelven a recurrir a lo de siempre. Para gastar menos, ¿de dónde tiramos? Pues bueno, de los que menos pueden defenderse y de lo que afecta a muchísimos, porque con muchos poquitos se consigue acumular un mucho. Yo volvería a decirle a los señores del Partido Popular que nadie se opone a que se gaste bien. Eso es de cajón de madera de pino. Incluso a que se gaste menos. Nadie se opone a que se gaste menos siempre que no sea a costa de reducir la calidad, de reducir las coberturas. No, nadie se opone a eso. Lo que ocurre es que ustedes vuelven a caer en lo de siempre. Para recaudar más, que todo el mundo pague un poco. Y a lo mejor no han agotado otras medidas de racionalidad que se han propuesto en esta Cámara y que seguro que en el Parlamento del Estado también preocupan, y han tirado por la vía fácil, hacer que pague todo el mundo un poco más. Ya digo, creo que son medidas torpes, erróneas, van a ser ineficaces y desde luego son medidas injustas. Entonces, al conocido, al redicho, rediscutido copago, ahora se añade otro pasito más. Y la verdad es que la señora Ana Mato se presta con su apellido a hacer bromas fáciles en este tema de la salud. Me resisto. No voy a hacer ninguna broma fácil de las que circulan por ahí sobre el ministro que tiene de apellido Mato en el tema de la salud. No voy a caer en eso. Lo que sí es cierto es que van a tomar ustedes una medida que crea alarma social y que carga sobre los más débiles la necesaria racionalización del gasto. Y por eso creo que no voy a agotar muchísimo el tiempo, no voy a agotar todo el tiempo que tengo, porque en este caso no nos conformamos con que se aplique lo que dice la ley, y vamos a pedirles, como en el caso anterior, que se cumpla lo que ustedes mismos han puesto en sus leyes, sino que, si es posible, esta ley no se aplique, se dé el freno correspondiente y marche atrás. Y por eso queremos que el Parlamento extremeño haga lo que sí puede hacer. No va a cambiar el decreto, pero sí podemos mostrar nuestro rechazo y oponernos en el Consejo Interterritorial de la Salud al copago de los medicamentos dispensados en los hospitales. Y luego, quizá lo que es más interesante, es buscar las fórmulas necesarias para no obligar a los pacientes del sistema extremeño de salud al pago de los medicamentos entregados en los hospitales. Esto es tan fácil de entender y tan fácil de defender que creo que no necesita mucha más argumentación. Y seguramente ustedes en privado reconocerían que es una torpeza. Y seguramente ustedes en privado reconocerían que es una medida que va a ser poco eficaz desde el punto de vista del ahorro. Y va a tener un efecto, digamos, casi demoledor en el hecho de a la opinión generalizada y temores que hay sobre el sistema de salud, con el copago que no acaba de funcionar, puesto que no se devuelve, le van a echar todavía un poquito más de pimienta con esta medida. Pero, claro, me imagino que en esta tribuna ustedes tendrán que decir que van a votar en contra y que están en contra de esta medida porque no pueden, porque sí pueden, porque es necesario, etcétera, etcétera. Pero creo que es bastante sencillo que esta Cámara se pronuncie en contra de esa medida, como ya hemos hecho en otras medidas del Gobierno de la Nación. Y, desde luego, sobre todo, lo que es más importante es que busquemos medidas alternativas para que ese pequeño ahorro que se va a producir no recaiga sobre los bolsillos de los pacientes que, bueno, pues ya tienen, muchos de ellos son pacientes crónicos, pacientes que bastante tienen con el problema que tienen. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. ¿Alguno de los grupos parlamentarios tiene previsto presentar una enmienda? Sí, tiene la palabra. Sí, señora presidenta, tenemos una enmienda transaccional que le haremos llegar tanto a la mesa como a los distintos portavoces. Perfecto. Y será defendida. Pues háganosla llegar, gracias. ¿Alguno de los grupos parlamentarios tienen una posición en contra de la iniciativa? Bien, en ese caso continuamos con la iniciativa en el turno de fijación de posiciones, pero previamente voy a repartir la enmienda. No, me ha dicho el presidente que no.
Bien, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRECRES, tiene la palabra la señora Ávila Núñez por tiempo de 5 minutos. A ver, por favor, señorías. Señorías. Señorías, el autor, por favor, el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sies. Señoría, por favor. Señoría, don Pedro Escobar, por favor. Don Pedro Escobar, por favor, le estoy llamando. ¿Acepta la iniciativa? Perdón, ¿acepta la enmienda? Sí, ahora. Me gustaría que la portavoz del Grupo Popular explicara la enmienda, justificara la enmienda. Yo, por las explicaciones que hemos tenido, aparte, sí, acepto la enmienda. Lo que no sé si los demás grupos la van a aceptar. Yo, con las explicaciones que me ha dado, asumiendo el segundo punto, yo sí acepto la enmienda. Bien, pues entonces se continuará el debate con la enmienda, con la iniciativa modificada, porque la ha aceptado. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Por tanto, la señora Ávila tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Escobar, yo la verdad es que, aceptando esa enmienda, no entiendo parte de su propuesta ahora de impulso. Lo ideal sería que más adelante hubiéramos presentado una propuesta de pronunciamiento para derivarla al Gobierno y lo rechazase, porque fíjese lo que acabamos de eliminar de su propuesta de impulso. Mostrar su rechazo y oponerse en el Consejo Interterritorial de Salud al copago de los medicamentos dispensados por los hospitales. Se ha podido llevar ese consejo, que hubieran mostrado su opinión, y luego lo que dice usted en su segundo punto, buscar las fórmulas necesarias para no obligar a los pacientes del sistema extremeño de salud al pago de los medicamentos integrados en los hospitales. Pero un paso es importante, el que el Consejo se reúna. Ya ahora mi grupo decidirá cuál será la votación. Volvemos a debatir otro tema sensible hoy en el hemiciclo y de vital importancia. Como usted decía, señor Escobar, si debatimos otra vez de salud, es que algo no funciona. El PP a nivel nacional impone otro copago a la salud, otro copago que juega con la vida de los pacientes, otro copago erróneo y otra medida injusta. Todos los que estamos en esta Cámara seguro que conocemos casos de personas que padecen enfermedades crónicas o enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer. Ustedes saben que según el tipo tienen un tratamiento y un protocolo distinto. Hasta ahora todos ellos podían acceder al medicamento de su tratamiento, pero ahora con esta nueva disposición impuesta por el Ministerio solo seguirán con la medicación aquellos que puedan mantenerlo económicamente.
Antes un paciente iba a la consulta y le preguntaba al doctor si tenía cura y cuál sería su tratamiento. Ahora la pregunta cambia con este nuevo copago. Ahora preguntarán que cuánto valen los medicamentos necesarios para curarse. Muchos enfermos no podrán hacer frente a este gasto y muchos de ellos optarán por dejar el tratamiento. El consejero de Salud y Política Social, el señor Carrón, hace unos días comentó que habría un aplazamiento en nuestra comunidad sine die de la aplicación del copago de dispensación hospitalaria, pero porque en tan poco espacio de tiempo era imposible poner en marcha el sistema de cobro y no porque considere que la medida sea injusta, señor Carrón. Usted también, señor consejero, manifestó que tiene que haber un debate y una reflexión acerca del modelo farmacéutico. Tal vez, señor consejero, tal vez tengamos que debatir y reflexionar acerca del modelo farmacéutico, pero sobre lo que sí se tendría que reflexionar, señor consejero, es sobre esos gobiernos que de una manera injusta ponen en riesgo la salud y el bienestar de los ciudadanos. También decía usted, señor consejero, en declaraciones en relación a este tema, que la aportación de los ciudadanos a esos medicamentos es mínima. Pero mire, por mínima que sea, hay personas que no tienen empleo, que no tienen para comer. Por mínima que sea la cantidad, no tendrán para pagar sus medicamentos. También era mínima la aportación del copago farmacéutico, también era mínima la aportación del canon de saneamiento y, al final, tantas aportaciones mínimas a los ciudadanos se ha convertido en aportaciones máximas para todos los extremeños, aportaciones máximas que no podrán pagar. Hay un rechazo generalizado sobre este copago. Hay muchas asociaciones de enfermedades graves que han hecho público su rechazo y total desacuerdo con este nuevo copago. Por ejemplo, pongo un ejemplo, es público en su página web, es público el comunicado de la Asociación Española contra el Cáncer. En ese comunicado piden al Ministerio respuestas sobre los objetivos y las motivaciones del nuevo copago farmacéutico de dispensación hospitalaria. Ellos ya manifestaron en 2012 y pidieron y vuelven a hacer hincapié en que los pacientes con enfermedades graves como el cáncer deberían estar exentos de aportación en los fármacos directamente relacionados con el tratamiento de la enfermedad oncológica en las medidas de ajuste del sistema sanitario público. De los 43 medicamentos que aparecen en la relación de la nueva disposición, 21 son medicamentos destinados a esta enfermedad. Fíjense, dicen que la mayoría de los enfermos a los que se aplica son pacientes con enfermedad avanzada y es que estos fármacos son la única posibilidad que tienen para frenar la progresión de la enfermedad y poder vivir con la mejor calidad de vida posible. Con esta medida se incrementa la vulnerabilidad de los enfermos más graves. Esto lo dice una asociación, pero podría cogerle otras muchas asociaciones que rechazan este copago y perfectamente justifican el porqué de su rechazo. Tienen muchas preguntas. Vaya terminando, voy terminando, señora presidenta. Hay muchas preguntas, muchas, y ellos también hacen mención a una parte de mi intervención. Ellos también dicen en este comunicado que ahora, cada vez que lleguen los enfermos, le preguntarán al doctor, ¿y estas pastillas cuánto me van a costar? ¿Cuál es el medicamento más barato? Y para finalizar, también dicen en su comunicado una cosa muy importante desde mi punto de vista. También preguntan al Ministerio que cómo van a prevenir y controlar que esta medida no tenga ningún efecto disuasorio de consumo en los pacientes de cáncer. Señor Escobar, no sé qué haremos con su propuesta de impulso después de que usted haya admitido a trámite la enmienda transaccional. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra la señora Serrano García por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. El Boletín Oficial del Estado del 19 de septiembre publicó la resolución del 10 de septiembre de la Dirección General de Cartera Básica de Servicio, por la cual se modifican las condiciones de financiación de medio centenar de fármacos para enfermedades graves y crónicas, que pasarán a ser copagados
por aquellos enfermos no hospitalizados. Y tendrán que abonar un 10% de estos medicamentos, un tope máximo de 4,20 euros. En la lista de estos medicamentos sujetos a copago nos encontramos con tratamientos contra el cáncer de mama, la quimioterapia oral, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, renal, tumores cerebrales y cáncer de próstata. Tratamientos para distintos tipos de leucemia y linfomas, antivirales para hepatitis B, hepatitis C y tratamientos para enfermedades crónicas como artrosis y esclerosis. Una medida que ha suscitado una enorme polémica y un rechazo de facto por parte de las comunidades autónomas, incluso de su mismo signo político. Mire, el Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha nos dice lo que piensa de la medida. La medida tiene escasa repercusión en términos de ahorro de gasto público y añadirá una gran complejidad en la gestión de las aportaciones correspondientes. Así se posiciona el Grupo Parlamentario Popular de Castilla-León en contra del copago hospitalario por criterios de justicia y coherencia. ¿Sabe usted, señor consejero, que hay comunidades autónomas que no van a poner en marcha este copago porque no hay consenso? No hay consenso dentro del Consejo Interterritorial. Andalucía, País Vasco, Asturias, ninguna van a poner en marcha el consenso, por lo cual usted tiene todavía posibilidades de ir al Consejo Interterritorial, que se va a volver a reunir para este asunto, a decirle lo que piensa la mayoría de esta Cámara, que rechazan el copago hospitalario. ¿Por qué? Porque si unas comunidades lo ponen en marcha, que son las responsables de poner en marcha esta medida, claro que una vez, aunque sea una ley nacional, el Gobierno de Extremadura puede regularlo después, por supuesto, porque es su responsabilidad. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa medida porque crea desigualdad en el territorio. Unos ciudadanos y otros ciudadanos, en función del lugar donde vivan, unos van a copagar los fármacos hospitalarios y otros no. ¿Y usted qué quiere encargarse con esta medida? ¿La cohesión del sistema nacional de salud? Mire, es otra medida que han tomado ustedes de forma atropellada. Dice la señora diputada que ya se ha hecho el Consejo Interterritorial y a mí me ha preguntado alguien qué opinan los grupos parlamentarios de esa medida para que el consejero pueda llevar cuáles son las previsiones. Yo no me he enterado absolutamente de nada. Otra medida tomada de forma unilateral y sin escuchar a nadie, porque aquí tenemos un Gobierno insensible y sordo a todas las voces y a todas las razones, porque así, por ejemplo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria expresa su oposición a esta medida porque la considera que está plenamente injustificada. Esta sociedad científica, señor consejero, formada por más de 3.000 profesionales, considera que este copago no contribuye a racionalizar el consumo y que este copago no sirve como vía de instrumento de financiación adicional, porque va a tener muy bajo impacto económico, solo un 0,1, menos de un 0,1% de la factura total del gasto en los hospitales. Y el esfuerzo económico para poner en marcha esas estructuras va a ser superior a la recaudación. O sea, ni los hospitales ni los servicios sanitarios de farmacia de los centros públicos están preparados para cobrar. Y la implantación de esas estructuras va a ser carísimo. Por lo tanto, este grupo se opone radicalmente a la puesta en marcha de esta medida de copago hospitalario de fármacos para enfermos graves y crónicos, porque la considera una medida que supone un ataque a la equidad del sistema y rompe el acceso igualitario al sistema sanitario. Y no tiene justificación, porque ni racionaliza ni aumenta la financiación, pero sí contribuye a dificultar el acceso de los ciudadanos en condiciones de igualdad. ¿Qué pretende la derecha con esta medida? Racionalizar, Señoría, modular, voy terminando, señora presidenta, modular el consumo de fármacos que tienen unas indicaciones estrictas para procesos muy graves. ¿Qué pretende la derecha? ¿Que los enfermos no se tomen una medicación que es imprescindible para su vida? Porque un paciente oncológico, su tratamiento es cuestión de vida o muerte.
Por eso, este grupo parlamentario iba a aprobar la propuesta de impulso que en principio traía Izquierda Unida, para que usted no diga que aplaza la medida sin día, no, señor consejero, para que vaya al Consejo Interterritorial y le diga que la mayoría de esta Cámara está en contra y rechaza de facto una medida brutal para el sistema que rompe la equidad y rompe el acceso directo en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos con enfermedades graves y crónicas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. La enmienda que este grupo parlamentario presenta a la propuesta de impulso de Izquierda Unida tiene como único fin que se suprimiera el primer punto, porque ya en el Consejo Interterritorial de Salud se ha debatido este tema. A la señora Serrano no la han invitado ni la van a invitar porque usted está en la oposición y quien representa la sanidad en Extremadura en el Consejo Interterritorial de Salud es el consejero que forma parte del Gobierno que los extremeños quisieran que gobernara esta región. Esta no es una medida nueva, señora Serrano, es que no es verdad. Estamos hablando de que la aportación del usuario en farmacia ya venía establecida en el Real Decreto Ley 16/2012 y es de obligado cumplimiento. Y las comunidades autónomas, señorías, que no aplicaron, que se fueron insumisas, hoy han sido obligadas por el Tribunal Constitucional a reponerle con el perjuicio que eso ocasiona al sistema sanitario. Por lo tanto, no podemos ser insumisos con una norma. Nosotros sí las cumplimos y sí las respetamos. Sí me gustaría, señor Escobar, puntualizar algunos temas sobre ese copago, porque aquí se ha hablado del copago hospitalario. No es copago hospitalario. Estamos hablando del copago en las medicinas que se suministran en los hospitales, pero que son de uso domiciliario, porque los medicamentos de los hospitales no se pagan, señora Serrano. Vamos a aclarar ese concepto. Como también lo que estamos hablando es de los medicamentos que se dispensan en farmacia hospitalaria previa receta médica para tratamientos domiciliarios. Parece razonable, y sabemos, señor Escobar, que a usted no le gusta el copago farmacéutico, pero parece razonable que si los medicamentos de uso domiciliario que no se dispensan en farmacia hospitalaria tienen establecido un porcentaje de pago, los otros también lo fueran. Por una cuestión de equidad en ese término, aunque somos conscientes de que a ustedes no les gusta el copago hospitalario. Lo que parece vergonzoso es que las señorías, sus señorías del Partido Socialista, vengan a recriminarlo, porque es que ese copago, señorías, ya viene establecido también en la Ley 29/2006, de 26 de julio de garantía y uso racional de los medicamentos. Ley socialista, señora Serrano. Y es que más, el PSOE ya avaló el copago de fármacos en las farmacias de los hospitales. ¿Lo han hecho ustedes? Sí, esa es su doble vara de medir. Se lo decía antes, señora Serrano, ustedes no tienen el certificado de los buenos sentimientos y a los hechos me remito. Y después de su intervención de hoy, tengo que decirle que tampoco tiene... Señora Serrano, discúlpeme. Señora Serrano, le ruego que se abstenga de algunos gestos que está haciendo irrespetuosos para esta diputada. Podemos continuar. Continúe. Estamos acostumbrados, señora presidenta, porque es que no solamente no tienen ustedes el certificado de los buenos sentimientos, es que no tienen ustedes el certificado de las buenas maneras. Y hablando de educación, como se ha hablado, yo les exijo que ejerciten ustedes ese derecho a la educación que lamentablemente no demuestran en esta tribuna. Miren ustedes, el Partido Socialista ya hizo uso de una resolución en la que hablaba de esos medicamentos incluidos en lo que hoy es la resolución del Ministerio del 19 de septiembre. Se autorizaron en 2007 y en 2011 con un gobierno socialista. Miren ustedes, señorías, no podemos dejar de cumplir en los términos establecidos en el Consejo Territorial esa fórmula, pero sí podemos buscar fórmulas para que en Extremadura la incidencia sea mínima. Hoy se han retratado aquí quienes sí les preocupa la sanidad y el resultado para los usuarios y quienes solamente utilizan la sanidad como arma arrojadiza. Estamos de acuerdo, por tanto, señores de Izquierda Unida, en buscar las fórmulas necesarias para que ni siquiera ese 10%, ni siquiera ese máximo de 4,20 céntimos de euro que tuvieron que pagar los usuarios, se tengan que pagar en Extremadura. Y podemos comprometernos porque el Gobierno de Extremadura sí ha hecho los deberes y porque sí está gastando bien y porque ese dinero que los socialistas dedicaban al despilfarro hoy se puede dedicar en Extremadura al bienestar de las personas.
Se ha hecho antes, se ha hecho con la teleasistencia, se ha hecho con la ayuda a domicilio. Estos son algunos ejemplos que evidencian que ese dinero que los socialistas destinaban al despilfarro se puede destinar a las personas. Y vamos a estar de acuerdo también, señorías, en que juntos busquemos esa fórmula. Les esperamos a todos. Y yo hago un llamamiento a los diputados del Grupo Mixto Prescre. Ustedes ya han escenificado una separación física en este Parlamento. Yo les invito a que esa separación física se demuestre también en una postura en la que ustedes demuestren que están para defender los intereses de los extremeños y de los usuarios y no utilizar la sanidad como arma arrojadiza. Abandonen esa posición del no por el no del Grupo Socialista del que ustedes se salieron. Pero tendremos que hablar también, señorías, estaremos de acuerdo en que hay que apostar decididamente por la incorporación y desarrollo de fármacos cada vez más eficaces. Y no nos vale la fórmula de Andalucía de quitar el copago y no pagar a los proveedores y a los laboratorios, porque esto ocasiona un grave problema para el usuario, y es que precisamente los mejores medicamentos, los más resolutivos, los que más curan, se los está privando a los usuarios de hacerlo, o sea, de utilizarlo por no pagarle a los laboratorios. Termino, señora presidenta. Creo, señor Escobar, que no es eso lo que queremos. Yo creo que es el momento de verdad que empecemos a hablar de todas esas cosas que otros gobiernos no se atrevieron a hablar, porque no hay recursos en estos momentos para ofrecer a todo el mundo el oro y el moro. Les espero, señorías, también en ese acuerdo y en esa propuesta para buscar fórmulas para que en Extremadura la incidencia sea mínima o ninguna del pago de los medicamentos hospitalarios de uso domiciliario. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, por el Grupo Parlamentario, autor de la iniciativa, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sies, tiene la palabra el señor Escobar Muñoz por tiempo de 5 minutos. Vamos a ver. Hoy todos estamos haciendo un ejercicio de posibilismo. Naturalmente que nos gustaría llegar al paraíso, pero estamos viendo lo más que podemos acercarnos. Bien, en la propuesta de devolución del exceso del copago hemos votado a favor de que se cumpla un decreto, lo que dice el decreto, un decreto que no nos gusta, un decreto que algún día deberá ser derogado. Pero como ese decreto dice que el exceso de copago será devuelto, hemos tenido que decir, oiga, cumplan ustedes lo que ponen en las leyes. O sea, cumplan esa parte de ese decreto que por lo menos paliaría el efecto que está teniendo en la aplicación. Ahora estamos algo parecido también, estamos en una situación un poco parecida. Cuando presentamos la propuesta, cuando presentamos la iniciativa, todavía no se había reunido el dichoso Consejo, donde tomaron ya esas decisiones. Si hubiera sido así, pues entonces, si ya se hubiera reunido, diríamos simplemente que no se aplique, que se rechace o lo que sea. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? El objetivo es que los extremeños no tengan que asumir ese nuevo copago de los medicamentos que se dispensan en los hospitales. Ese es el objetivo. Y nuestra propuesta tiene 2 puntos. Una, mostrar el rechazo y oponerse en el Consejo, tal. Vale. Pero mostrar el rechazo es solo un gesto que puede ser gratuito. Y yo le digo a los compañeros que están pensando si votar a favor o abstenerse. Ese gesto de decir que no les gusta el decreto, lo que le da son titulares al Gobierno. Les permite marcarse otro farol de que efectivamente votan en contra del Gobierno de la Nación. Y luego, sin más compromiso, hemos dicho que no nos gusta, votamos en contra. Y el gesto puede ser gratis. Pero el segundo punto es bastante más concreto y dice, buscar las fórmulas necesarias para no obligar a los pacientes del sistema extremeño al pago de los medicamentos. Eso no es un gesto, eso es un hecho. Y a mí me interesa mucho más el segundo que el primero. Prefiero que el primero no se cumpla, pero sí el segundo, a que fuera al revés. A que allí montan el número y dicen que no, que están en contra de su propio ministro, de su propio gobierno, etcétera, etcétera, y después no se cumple la segunda parte. Tenemos que elegir. Y yo, desde luego, me parece que es mucho más interesante que aquí el Partido Popular se comprometa a que en Extremadura no tendrán los extremeños que asumir ese copago. ¿Les vamos a quitar la posibilidad de marcarse un pequeño farol, de reivindicar a su gobierno? Pues bueno, unos titulares que le quitamos. Pero yo creo que el contenido de la propuesta está muy claro. El objetivo es que los extremeños no tengan que asumir ese nuevo copago. ¿Que no van a poder decir en ese Consejo que no les gusta el decreto? Bien, nosotros no rechazamos, seguro que si aquí a esta Cámara llega una propuesta de pronunciamiento
en la que queremos decir que ese decreto no nos gusta y que se ha derogado, votaremos a favor, por supuesto. Y, en fin, en este momento tomo la iniciativa de que a lo mejor podemos presentarla. Pero a lo mejor ya está en camino. O sea, si tenemos que pronunciarnos sobre ese decreto, diremos que no nos gusta, como otros que han pasado por aquí. Pero si queremos arrancar el compromiso de que los extremeños no tengan que asumir ese copago, eso es lo que sí me interesa. Y por eso es lo que estoy interpretando, señora Rosa, que ustedes se comprometen a que van a buscar otras fórmulas para que ese dinero no lo tengan que pagar los crónicos, los que están en el hospital, etcétera, etcétera. Ese es el compromiso que me interesa. Y también espero que no sea un compromiso sine die. Si en un plazo de 3 meses esto no se está sustanciando, le aseguro que volvemos a sacarlo a esta tribuna a ver cómo va el asunto del rechazo del copago, a ver cómo va el asunto de buscar las fórmulas necesarias para no obligar a los extremeños a que paguen ese nuevo copago. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señorías, aceptada la enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por parte del autor de la iniciativa, el Grupo Izquierda Unida Verdesíes, en la cual se proponía suprimir el primer punto de la iniciativa original, someto a la consideración de la Cámara, una vez concluido el debate, la iniciativa con la enmienda transaccional aceptada, por tanto, con la supresión del primer punto de la iniciativa original. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63 votos a favor, 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Sumados los 2 votos también delegados, serían 65 votos a favor. Es decir, la unanimidad de esta Cámara Legislativa queda aprobada, por tanto, la propuesta por unanimidad.